La pregunta que yo le he formulado a todos los congresistas con los que he podido hablar en los últimos días, y te soy sincero, no he recibido una respuesta satisfactoria. Y yo creo que esa es la percepción de la mayoría de la gente, ¿no? ¿Por qué la urgencia de elegir ayer a los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Cuál es la razón por la que esto es tan urgente de hacerlo después de que han tenido tantas postergaciones? Y es un tema tan conflictivo. ¿Por qué, Lenin? Yo creo porque los que han estado promoviendo este proceso de elección han querido tener un tribunal a su medida o un tribunal que piensen como ellos, después de todas las coyunturas políticas que hemos vivido, no solamente en este Congreso, sino en los congresos anteriores. Por ejemplo, poner a candidatos que en la entrevista personal le han dicho, oiga, ¿qué opina usted sobre la disolución del Congreso en el año 2019? Con lo que hizo Vizcarra. O sea, mejor dicho, ¿está de acuerdo o está en contra? Y los que han dicho, estamos en contra, por ejemplo, estamos en contra de que se vayan los fujimoristas, la mayoría fujimorista, o alguno de mis colegas y hermanos políticos de Alianza para el Progreso, entonces a esos, a los que están en contra de esa disolución, bienvenido sea, para ver que ellos piensen como yo. ¿O qué es lo que estaría pasando ante un próximo referéndum consultivo para una asamblea constituyente y una nueva constitución? Muy bien, piensas lo contrario, vente para acá. Entonces, de esa forma, tal como acá en este Congreso han pretendido hacer las reformas express, las reformas constitucionales, como la cuestión de confianza, como la bicameralidad, luego una ley de interpretación auténtica sobre la cuestión de confianza, con tal de ponerle grilletes al próximo presidente electo de la República. Entonces, no solamente piensan en tener leyes a su medida, a su posición política, ideológica, sino también querían un tribunal constitucional a su medida, ¿no? Conservadora, neoliberal, ¿no? Que al final, cuando interprete la Constitución, pues le dé la razón. Eso es, porque al interior de las bancadas mismas, como Acción Popular, no encuentras una uniformidad. Hay 1, 2 o 4 que se oponen en el propio Alianza para el Progreso, quienes en el transcurso de estos días han ido tomando posición diferente, desde leyes que nosotros hemos propuesto en defensa de los pueblos indígenas originarios, el ambiente. Hay 2 o 3, como Ascona, por ejemplo, en Alianza para el Progreso, Walter Benavides, por ejemplo, en Alianza para el Progreso, que ya se están retirando, están rompiendo filas, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo es que hay un grupo que, porque matemáticamente son mayoría, tratan de imponer su voluntad, pero incluso restringiendo que la razón delibere. Ayer nos pusieron un tapaboca, no como mascarilla, sino como restringiendo nuestra libertad de expresión, porque cuando deberíamos debatir si este pleno debe continuar con el proceso eleccionario, dijeron una cuestión de orden, solamente 2 minutos por bancada. O sea, los 8 de mi bancada, que somos minoría y que tenemos una posición clara sobre este tema, no podíamos hablar, solamente nuestro vocero. Entonces, encima no quieren discutir, tienen miedo a discutir, tienen miedo a hablar, a deliberar, a dar razones en el Congreso. Ahora, Lenin, acaba de decir Luis Valdés, Luis Valdés nos acaba de decir que el proceso de elección, se refiere a los candidatos el día de ayer, ha sido transparente y que la resolución de la jueza de la medida cautelar es inconstitucional y prevaricadora. ¿Qué es lo que piensas tú sobre esto? Porque, es decir, lamentablemente no se ha introducido esto a la discusión, más allá de la razonabilidad de proceder a esta elección en estas condiciones, en el medio se ha metido el tema de la jueza. Entonces, acá hay una controversia, si es una intromisión del Poder Judicial en un poder autónomo como debería ser el Congreso de la República, o si por el otro lado todas las resoluciones judiciales tienen que ejecutarse, sin importar si se refieren a individuos o a instituciones. ¿Cuál es tu juicio sobre esto, sobre la intervención de esta jueza? Bueno, con respecto a la primera situación que te mencioné, espero, la pregunta que hiciste al inicio, espero haber respondido claramente y concluyo diciendo de que lo que ha motivado
proceso eleccionario express o rápido de magistrados son motivaciones políticas, ideológicas, incluso de interés de grupo, para cobrar venganza de las gestiones anteriores o para amaniatar al próximo presidente de la República. Una. Dos, un proceso transparente no lo ha sido. Ni siquiera los propios congresistas, ni siquiera los congresistas de la comisión sabían el talante o la experiencia de los candidatos, sino cómo es que una comisión que ha estado meses supuestamente investigando, evaluando, recién se enteran que tiene 183 llamadas con uno de los hermanitos o varios de los hermanitos de la organización criminal del Puerto del Callao. ¿Qué transparencia? Ni siquiera entre ellos ha habido transparencia. No han publicado sobre la relación de bienes o activos que puedan tener. Acá en el Congreso no ha habido ningún tipo de esa comunicación. No es transparente un proceso que en un momento empezó y que en diciembre el año pasado, luego de la vacancia, se desactivó y que muchos, producto de la vacancia, renunciaron. Y se entiende que los que renunciaron tenían una posición política ideológica sobre este hecho. Y cuando se propuso, una de las bancadas propuso que hay que retomar el proceso, pero de foja cero, y continuemos desde la convocatoria o empecemos desde la convocatoria, ellos se opusieron, porque ya Merino y los merinos decían, no, este señor está en contra de nosotros, así que no lo permitamos que regrese. Oiga, yo también voté por la vacancia, pero hay que ser democráticos en el sentido de que haya diferentes posiciones políticas de un posible magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, los que quedaron, de los 60 que empezaron, los que quedaron después, todos eran una posición política conservadora, neoliberal y muy clara a favor de las grandes empresas. No digo con ello que ahorita no lo haya en el tribunal, lo hay, 3 o 4, pero hay otros que se salvan. Entonces, y lo segundo, mejor dicho, en este segundo punto, no ha habido transparencia y no ha sido un proceso regular. Eso lo saben, por eso es que el FREPAP es la máxima expresión de decir, ha habido estas irregularidades, la comisión no ha evaluado bien, se les ha escapado muchos candidatos, mira los anticuchos que tiene y que recién nos estemos dando cuenta en el Pleno. No, pues, ¿dónde está la transparencia? Por eso ha tomado una posición que ellos no se lo esperaban. Y tercero, el equilibrio de poderes y la separación de poderes, precisamente, nos guste o no nos guste, sea sustentada o no la decisión de esta juez, se tiene que respetar. Para eso el Congreso tiene un procurador, un abogado, para que inicie la apelación y los cuestionamientos que corresponden. Pero dice, el congresista Valdés dice que ni siquiera han sido notificados. ¿Eso es verdad? O sea, digamos, ha sido ampliamente publicitado en los medios, pero para un procedimiento judicial tiene que existir la notificación para que tenga validez. ¿Ustedes no fueron notificados? Eso no es cierto. Principio elemental del derecho. Y los que somos abogados como Valdés debe de saberlo. En principio, notificado se da uno desde el día o desde el momento que toma conocimiento de una situación. Y nosotros, todos los congresistas en la comisión permanente, desde que el señor Fernando Meléndez dice, hay esta medida cautelar, ya nos dimos por notificados. Y el señor Valdés dejó su oficina y se fue al hemiciclo del Congreso. Se ve que se dio por notificado. Y segundo, están confundiendo, tal como lo ha hecho el señor Aliaga y el congresista Aliaga en el debate del Pleno, confundiendo la notificación en un tiempo de normalidad a la notificación en una época de pandemia, donde los procesos judiciales han cambiado bastante. ¿Y a qué me refiero? La propia ley orgánica del Poder Judicial habla de la notificación en casilla electrónica. La casilla electrónica es la que los abogados vamos al Poder Judicial, al Ministerio Público y pedimos un espacio para que nos notifiquen. Eso sí dice que cuenta a partir de las 48 horas que haya llegado a tu casilla. Pero en este caso la notificación ha sido vía correo electrónico. Por lo tanto, no tiene que pasar 48 horas. Y el Congreso de la República, la presidenta del Congreso, que no representa a todos, ha sido notificada vía correo electrónico de manera inmediata. Por lo tanto, el cumplimiento de esta orden es de manera inmediata, no 48 horas después. Eso tiene que quedar claro. Y la verdad, con congresistas en nuestro Parlamento que confunden la condición
de no estar sujetos a mandato imperativo, que está en el artículo 93. No estamos sujetos a mandato imperativo por nuestro voto, pero carambas, a confundir con la decisión de desacatar una orden judicial es otra cosa. Nosotros no tenemos coronas de rey, nosotros somos cualquier persona, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Persona o autoridad tienen que cumplir las órdenes judiciales, bajo responsabilidad penal, administrativa o civil. Eso se le ha dicho. Y tenemos el artículo, el Código Procesal Constitucional también que nos ordena hacer eso. Ahora, Lenin, pero eso, imagínate, no lo entienden. Lenin, lo que resulta sorprendente, sinceramente, es que, por ejemplo, tú has hecho referencia al caso de Fernando Calle. Fernando Calle, según la comisión evaluadora, tenía la más alta puntuación. Es decir, era el más indicado para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional. De repente sale la información sobre las comunicaciones que había tenido con los integrantes de la red criminal de los Cuellos Blancos, lo cual no lo convierte en un criminal, pero en todo caso es una persona que ha tenido vínculos que deberían esclarecerse. Lo sorprendente es que la comisión evaluadora no se había enterado. Entonces, eso ya de por sí debería ser suficiente elemento para decir no podemos seguir con este proceso y mejor que lo haga el próximo Congreso. ¿Qué va a pasar hoy, Lenin? ¿Qué va a pasar el día de hoy? Nicolás, ante tus premisas, ahí es donde la población tiene que darse cuenta, y cuando tú le preguntes a un congresista, más allá de que a nuestro antojo querramos responder si hubo transparencia o no, los hechos son más claros que nuestras palabras. Los hechos son más fuertes. ¿Cómo no se van a dar cuenta en una comisión de que ha habido un fulano que tiene más de 183 llamadas con los hermanitos del puerto? O es que sí lo han sabido, pero lo han querido meter, lo han querido elegir, ¿no? Tal como hay congresistas que tienen más de 250 llamadas con los mismos hermanitos del puerto, que ahora este Congreso se está acusando constitucionalmente. Más bien eso los hermana, y eso nos puede decir, oye, ¿por qué no aclaran? Más bien de repente ha sido tu interés ponerlo ahí. Eso en primer lugar. Y lo que va a pasar hoy en día, ahorita en este momento, hay una junta de portavoces, donde supongo, entiendo yo, lo han citado, para que la mayoría de bancadas evalúen. Y ahí es donde los invitamos a recapacitar, a reflexionar. Primero, que se detengan en la comisión del delito que están cometiendo, que es desobediencia y resistencia a la autoridad, que respeten la decisión, les guste o no, del Poder Judicial, que se paralice este proceso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político, porque no tienen los votos, pues. Y ayer lo que han hecho es hacernos perder el tiempo a la gran mayoría, al Pleno, al Congreso en general, porque se ha hecho un cuarto intermedio, se ha suspendido la reunión, han estado buscando, convenciendo, no lo hay, no pueden forzar la situación. Y empiezan ahí a negociar, a convencer, incluso algunos congresistas diciéndole, oye, eres de mi bancada, vota, si no, no te pongo tu proyecto de ley, no lo agendo. Ya empiezan a condicionar, empiezan a confrontar más. Entonces, eso lo que está haciendo es que este Congreso, en los últimos días, en lugar de estar aprobando leyes a favor de los pueblos, por ejemplo, nosotros tenemos la ley de la madre naturaleza de los pueblos indígenas y originarios, en lugar de estar debatiendo y aprobando estas normas, estamos confrontándonos y deteniéndonos en nuestro rol legislativo, que es lo más importante que debemos de cumplir en este momento. Lenin, este es un momento de definiciones y ha llamado la atención, por ejemplo, la situación de Alianza para el Progreso. César Acuña hizo pública una opinión en el sentido de que el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional debe ser hecho por el próximo Congreso, lo cual resulta además razonable por el fraccionamiento que tiene el Congreso, lo cual va a obligar a consensos, no en función de pasiones e intereses, sino en consensos en el sentido de elegir a las personas que estén por encima de las pasiones y de los intereses particulares, ¿no? Sino que sean personas que realmente nos garantice la defensa del cumplimiento de la Constitución. Pero bueno, esa es la opinión, resulta, de César Acuña, porque en su bancada hacen lo contrario, no algo diferente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Alianza para el Progreso? Que no me lo ha podido contestar el congresista Valdés. Bueno, yo podría dar una opinión de repente ajena, pero no tan equivocada en base a las últimas experiencias que se ha tenido, ¿no? Se entiende que siempre hay una, podría decirse, coincidencia
o hay una uniformidad entre lo que decide el presidente vitalicio de APP y su bancada. Más bien yo creo que acá hay una suerte de cálculo político. Muy bien, señor Acuña, vaya por lo que la mayoría de la población dice, no a la elección ilegítima del Tribunal Constitucional en este momento, diga que el próximo Congreso, pero los que vamos a ver si conseguimos los votos somos los de la bancada. Finalmente el presidente queda bien y los que se queman son los que han entrado al juego. Y eso es lo que está pasando. Yo creo claramente en esa situación, si es que le funcionaba, bacán o bien, y si no le funciona, hoy creo que es la oportunidad de, hoy día en el hemiciclo, decir, señor, detenemos este proceso porque no hay las condiciones. Es más, yo haría un llamado a los candidatos, a los 15 candidatos magistrados al Tribunal Constitucional, sobre todo a esos 3 que ya no fueron elegidos, que renuncien a sus candidaturas, que desistan de sus candidaturas, que hagan llegar los documentos pertinentes hacia el Congreso de la República y se desistan, porque la verdad están siendo parte de un juego político que está en vista de todos y que los está haciendo quedar recontra mal, y por ética profesional, incluso por su imagen personal, deben dar un paso al costado, no solamente los congresistas en este momento, sino también los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional.